Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez enseñaré a cómo usar qué fórmula podemos usar nosotros para multiplicar una celda por otra celda. La fórmula aquí en la que nosotros podemos usar se llama mmult. Esto lo que nos va a ayudar es multiplicar una celda por otra celda y ahorrarnos el tiempo de escribirlo manualmente como lo escribiremos en una calculadora. Como podemos ver nosotros, al poner en una calculadora tenemos que poner 8 por 8 y nos daría el resultado, pero con esta lo que nos va a ahorrar es tiempo, y si nosotros cambiamos el número que tenemos en una celda nos va a dar un diferente resultado. ¿Y cómo podemos usar la función mmult? Bueno, nos vamos a barra de fórmulas, ponemos un igual para que sepa que vamos a poner una fórmula y no un escrito. Entonces ponemos un igual, mult, mmult, abrimos paréntesis y como vemos abajo nos sale la sintaxis, por si nosotros se nos olvida cómo hacer, pues aquí nos ayuda. Lo que nos quiere decir es mmult, matriz 1 es la primera celda que nosotros queremos poner, que sería A1, coma, matriz 2, que sería la segunda celda que nosotros queremos multiplicar, que sería C1. Cerramos el paréntesis y damos enter. Como podemos ver, ya nos ha dado. Ahora, si yo quiero que esto me dé para las demás celdas, lo que tenemos que hacer es seleccionar la celda donde tenemos la fórmula y arrastrar hacia abajo hasta donde queremos que nos multiplique. Como podemos ver, ya nos arrastró y lo que cambió fueron los números que nos da la matriz 1 y matriz 2, que son las celdas, ya que son diferentes celdas, y esto nos sirve por si nosotros queremos cambiar aquí un número, nos va a cambiar automáticamente en este sin afectar la primera fórmula que pusimos. Por ejemplo, aquí si lo cambio, y en cambio si yo pusiera en una calculadora tendría que volver a escribir de uno por uno para que me pudiera dar un resultado. Entonces es muy importante que nosotros sepamos a usar esta fórmula, ya que a lo mejor en esto no se utiliza mucho, pero ya cuando tenemos cantidades o muchas cantidades, pues puede que se nos haga un poquito más fácil usar esta fórmula. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, que es lo más importante. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, denle un like y activen la campanita para que cuando yo suba un nuevo video les llegue a ustedes. Nos vemos en el próximo video.